Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando unas ricas y deliciosas torrejas. Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para las torrejas. Tenemos una barra de pan, tengo 8 huevos que he separado las yemas y las claras, una rajita de canela, un atado de dulce entero y vamos a estar necesitando también aceite. Voy a poner a cocinar el atado de dulce a fuego 5 hasta que se derrita completamente el dulce. Vamos a agregar la canela y vamos a dejarlo que hierva bastantito. Y voy a comenzar a preparar las torrejas. Esto lo vamos a colar antes de agregárselo a las torrejas. Voy a comenzar a batir las claras de huevo hasta que estén bien crecidas. Bueno, eso es suficiente, vean. Ahora, ya una vez ha crecido la clara, lo que voy a hacer, vamos a agregar las yemas. Bueno, una vez ya está todo bien revueltito, las yemas y las claras, ahora voy a poner el aceite a calentar. Bueno, el aceite lo voy a estar calentando y vamos a estar agregando suficiente para poder freír las torrejas. Vean, así. Ahora vamos a comenzar a ponerle el huevo al pan para hacer las torrejas. El aceite ya está bien caliente y solo se deja ir así en el aceite. Yo pongo 2 nada más porque mi cacerola es pequeña. Y solo le ponemos así, ¿verdad? El huevo en los 2 lados, se deja ir con cuidado, que está caliente. Y solo es un ratito y ya están listas. Las vamos a colocar en papel de toalla para quitarles el exceso de aceite. Ahora ya están doraditas y les vamos a dar vuelta. Lo escurrimos un poquito y lo vamos a sacar y la vamos a poner en papel de toalla. Ahora vamos a hacer otras 2 y hasta que terminemos toda la barra del pan. Yo lo que hago así en el ladito de este recipiente, le hago así para quitarle el exceso y que no lleve mucho huevo. Y así vamos a continuar hasta que terminemos todas. Sacar y así vamos a seguir haciendo todas las demás. Si cuando vayan por la mitad de la cocida del pan, haciendo las torrejas, necesitan agregar aceite otra vez, háganlo, porque el aceite les tiene que quedar suficiente siempre en la cacerola, porque si no se les pueden quemar. Y el huevo, si ven que está bajando, también durante van cocinando las torrejas, revuélvanlo así y siguen otra vez con la siguiente mitad del pan de caja, ¿verdad? Hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Yo les he puesto bastante huevo así, ¿verdad? Si a ustedes les gusta con menos huevo, pónganle menos cantidad de los huevitos que yo le puse. Vale, ahora lo que voy a hacer es esperar un ratito para que se escurra un poquito el aceite y lo voy a poner en una ollita donde le voy a estar agregando la miel. Bueno, ahora voy a comenzar a colocar aquí las torrejas. Así las colocamos. ¿Ven cómo las voy colocando acá? Así. Como haciendo como una ruedita así. Porque acá le vamos a estar dejando ir la mielita. Vaya, y lo que yo hago es, pongo la mitad aproximadamente. Yo calculo poner aproximadamente la mitad de las torrejas. Y ahora lo que voy a hacer, ven aquí como tengo hirviendo el dulce. Se recuerdan que ya le pusimos la canela y lo pusimos a deshacer. Entonces ahora lo que yo hago, con un colador pequeñito, porque es bien finito, vean este. Entonces un colador bien fino, le voy a estar dejando ir un poco de la miel. Para que las de en medio también queden con mielita. Ok, así. La mitad de la miel. Y voy a seguir agregando el resto de las torrejas. Vaya, y así nos van a quedar todas bien bañaditas con esa mielita.
Esa miel viene hirviendo, tengan cuidado si la preparan así, ¿verdad? Del ratito también. Bueno, vean. Entonces, ahora agregamos el resto de la miel. Va, miren. A mí me gusta colar la miel siempre, porque a veces trae cositas ahí, ¿verdad? Entonces, como tenía la canela también, todo se va coladito. Vaya, miren, ahora lo que voy a hacer, la voy a poner a cocinar a fuego medio, a 5, por 5 minutos. Y ya estuvo. A prepararse cafecito ahora, ¿ok? Vayan, apúrense. Bueno, después de 5 minutos, lo vamos a remover. Ve. Solo es para un ratito que estén ahí las torrejas. Ahora las vamos a colocar acá. Entre más tiempo las dejan en la miel, se van a poner bien cafecitas, bien ricas. Y pesan. Ahorita no pesan mucho, pero ya una vez las del fondo, digamos ya para el día siguiente, ustedes se las pueden comer calientitas o heladitas, como ustedes deseen. Pero si digamos ya mañana dejan en la refri, así con la miel, mañana les van a amanecer bien pesaditas de la miel. Se va a consumir bastante. Y solo el cafecito nos hace falta, ¿verdad? Ya lo vamos a preparar ahí. Ustedes preparen el café y yo les estoy preparando las torrejas. Y ya estuvo. Vean qué rico, delicia esto. Espero la puedan preparar. Y si les ha gustado mi video, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Será hasta la próxima. Adiós.